Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis en este sábado, en esta tarde de sábado calurosa? Bienvenidos a todos y a todas a nuestra sesión de hoy del Aula Magna del sábado 21 de junio de este año. Ya sabéis que el Aula Magna es el espacio que en AZCA, en nuestra asociación, la Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización, es el espacio que nos damos para que los alumnos tomen la palabra. Los alumnos, después de un periodo de tiempo en el que han sido capaces de despertar y de consolidar el despertar, ya tienen una experiencia en el trabajo, los alumnos aquí exponen cuál ha sido esa experiencia. Y justamente eso es de lo que nos va a hablar hoy Amaya. Hola Amaya, buenas tardes. Hola, buenas. Bienvenida Amaya. Eh, Gracias. Amaya es una mujer que a mí me llama la atención por muchas cosas. La primera es por esa sonrisa permanente que tiene, que se la ve que le sale de dentro. La segunda es que ahora en la presentación de este aula magna he tenido que preguntarle por su biografía y me he enterado de que es madre de familia, ni más ni menos que de tres hijos, que su trabajo la obliga a viajar muchísimo y que nada de eso es para ella una excusa para trabajar con T mayúscula. Eh, me gustaría insistir en eso porque a veces buscamos razones donde no las hay. Amaya, su razón ha sido trabajar y es la razón que nos quiere exponer. Adelante, Amaya. Buenas tardes Buenas. bueno, ya sabéis que disponemos de 2 horas. La primera hora aproximadamente es de la conferencia que nos va a dictar Amaya y la segunda hora es de preguntas. Yo siempre recomiendo que uséis un lapicero y que apuntéis porque seguro que habrá muchas cosas que os venga bien preguntarla para que lo aclare o bien porque lo estáis pasando vosotros así, porque está sucediendo y queréis comentárselo. Pues venga, adelante, Amaya. Bueno, gracias, Carlos. Pues buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros que reservéis este ratito del sábado por la tarde, pues para escucharme. Y bueno, espero que os guste y sobre todo que os sirva de alguna manera lo que os voy a contar. Que pretende ser un poquito una descripción de lo que he vivido durante este año y medio más o menos, que es cuando empecé con el trabajo con Azka. Y bueno, pues nada, pues ya iréis viendo un poquito que lo he estructurado por diferentes fases cronológicas y bueno, al final pues una serie de conclusiones y también he intentado reforzar un poquito el antes y el después para que se vea la transformación y también las dificultades, porque las hay y son bastantes y hay que hacerles frente. Bueno, pues voy a empezar, a ver si... Bueno, lo he titulado mi trabajo con T mayúscula porque como bien ha dicho Carlos, pues soy una mujer bastante atareada y considero que este es el trabajo por excelencia, que creo que todo el mundo tiene que buscar un hueco para hacerlo, porque es el que alinea el resto de las tareas, obligaciones, quehaceres que tenemos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, por eso lo he titulado de esta manera. Bueno, ¿cómo me sentía antes de empezar? Pues realmente tenía claro que mi estado emocional dependía demasiado de los demás, de la valoración, de su afecto, de su reconocimiento, y además era lo que el entorno me daba no era suficiente, siempre era poco, siempre era poco. Por otro lado, tenía terror a fallar, no me permitía fallar en nada y no soportaba las críticas, que está un poco unido, ¿no? Me sentía de alguna manera obligada a seguir el modelo de mis padres, como eran ellos, y luego tenía también, no sé, no podía estar sola, o sea, evitaba estar conmigo misma. Siempre ocupaba el espacio, ¿no? Con cosas, con gente, no podía estar yo sola conmigo. En definitiva, no tenía grandes problemas, no tenía ningún tema que me hiciese, o sea, dificultoso, pero y me consideraba una persona feliz, siempre me considero una persona feliz, pero no controlaba mi vida y eso me resultaba incómodo de alguna manera. Entonces, quería cambiar mi forma de vivir y bueno, pues poco a poco fui buscando algunas herramientas, ¿no? Entonces, de mano de mi padre, que va a ser uno de los que, bueno, pues me va a guiar en todo esto, pues descubro un poco la relajación
con el método Silva de control mental. Entonces, bueno, pues empiezo a disfrutar un poco de lo que es estar relajada, ¿no? Por lo menos físicamente, ¿no? De intentar no estar a la carrera durante cierto tiempo, pues media horita, al día. Entonces, bueno, pues empiezo con la relajación. Y luego, bueno, como habréis visto en la introducción, en mi casa Blay estaba muy presente porque mi padre y mi madre pues, lo conocieron personalmente y mi padre además hizo varios cursos con él y había libros de Blay por todas partes en la biblioteca. Entonces, bueno, pues en una de estas, pues a veces los ojeaba, ¿no? Entonces, en una de estas, pues en 2010, pues cogí un libro que tenía un título casi como muy, muy atractivo, que se llamaba Plenitud en la vida cotidiana, y sentía que era lo que yo buscaba, ¿no? Sentirme plena, sentirme de alguna forma llena, ¿no? Entonces, bueno, pues lo cogí y empecé a leerlo. Admito que no he leído ningún libro de Blay completamente, ninguno de los que he ojeado, ninguno lo he leído completamente, pero este que ojeé en 2010 llegó en un momento en el que yo, pues bueno, no me sentía cómoda con mi pareja porque veía que lo que he contado antes, ¿no? Yo pedía y no recibía lo que yo necesitaba. Entonces, cuando leí este libro, me di cuenta, esta parte del libro, porque no lo leí entero, me di cuenta que como Blay definía, o sea, como Blay afirmaba que nunca serás feliz con el amor que recibas y siempre serás feliz con el amor que des. Entonces, esto, de alguna manera, en ese momento, me hizo un clac y era exactamente lo que yo necesitaba, ¿no? Y no buscar la raíz del problema afuera, sino intentar verlo dentro, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues, de alguna manera podemos decir que salvó mi relación y la verdad es que estoy muy agradecida solo por esto. Luego empecé a escuchar los audios del curso SEAR, que mi padre, pues también me motivaba de vez en cuando, ¿no? Y me decía, mira, toma estos audios de Blay y escúchalos, ¿no? Entonces, bueno, aunque me los dio antes, pues en el 2012, que tenía tiempo para pasear con mi primer bebé, pues bueno, pues empecé a escuchar los audios del curso SER y ya empecé a familiarizarme con ciertos conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto del personaje y de cómo se va gestando desde la infancia, ¿no? Entonces, bueno, pues me atrajo bastante. Y sí es cierto que la finalización del curso, o sea, ya según iba avanzando el curso, el tema de lo superior y tal, aquello ya me parecía un poquito más ciencia ficción, ¿no? Pero el comienzo del curso me llegó y la verdad es que lo disfruté mucho. Y luego, bueno, en 2019, pues me empezó a interesar por el silencio de mi madre, que es muy, bueno, pues ella habla y le considera un gran maestro, pero ella se fue un poco más hacia el silencio, hacia la escuela del silencio, de Beto Gratiel. Entonces, bueno, pues empecé un poquito a ver qué había dentro, qué había en el silencio, ¿no? ¿Qué podía conseguir del silencio? Entonces me acerqué un poquito a eso. Entonces, bueno, la decisión vino en 2023 de empezar con este trabajo, con AZCA, y fue un poquito de la siguiente manera. Yo en 2023, y después de haber tenido 3 hijos, pues ya empecé a encontrar el huequito un poco para mí misma otra vez, ¿no? Entonces, sentí esa insatisfacción dentro, que un poquito es la que os he hablado anteriormente al principio, y entonces eso me hace volver a buscar a Blay de alguna manera. Entonces, vuelvo a sus libros y pues cojo, por ejemplo, el Tensión, Miedo y Liberación Interior y lo vuelvo a ojear, veo casi la mitad, bueno, es bastante denso Blay, entonces, pues a veces la verdad es que tiene vas y vienes, ¿no? A sus libros. Y otra vez vuelvo intensivamente a los audios del curso SER, que afortunadamente como son audios, pues como iba a trabajar, cuando me tocaba desplazarme en el trabajo, pues los escuchaba, ¿no? Entonces empecé a escucharlos, llegar al final y volver a escucharlos, entonces bueno, me metí, me sumergí en los audios del curso SER. Entonces sí que me daba cuenta de que ahora el mensaje de Blay me llegaba mucho más directamente, ¿no? Era más claro y resonaba dentro de alguna manera. Entonces me sentía muy esponja, estaba deseando escucharle, deseando que me diese más. Entonces, bueno, pues intuyo en ese momento que tengo que recorrer este camino, ¿no? De la autorrealización que él propone y lo que hago es, bueno, pues lo que todos, ¿no? Buscar en internet a ver si encontraba a sus discípulos o alguien que hiciese cursos con su obra y pues encontré a Azka enseguida, la verdad es que no me costó nada, gracias a Dios, y también encontré a Jordi. Y ahora sabes. Bueno, entonces me doy cuenta pues que Antonio está
muy presente en esa web, Arca, y que están sus publicaciones, y es un referente, o sea, es él, es él. Entonces eso a mí, pues me dio mucha confianza, ¿no? También leí el libro de Jordi Sapés, Práctica de Camino de Antonio Blay, y volví a constatar que era así, que realmente era fiel a lo que él quería enseñar, ¿no? A lo que Blay quería enseñar. Y bueno, en definitiva, lo que os he dicho, ¿no? Pues tanto Jordi como Arca me inspiraron confianza, ¿no? Entonces, bueno, me escribí en la web y en una de estas, pues recibí el anuncio de los cursos de introducción. Y en noviembre, pues me apunté, en el 2023, y decidí empezar con el trabajo. Decidí empezar, pues como dice Carlos, dudando de si realmente podría llevar a cabo este trabajo junto con el resto de las cosas en las que estaba metida, ¿no? Pero bueno, algo me dijo que tenía que empezar y así es lo que hice, ¿no? Entonces empecé en noviembre del 23. Entonces, en este camino, bueno, mis brújulas han sido dos para empezar y luego se unió una más, que os comentaré más tarde. La primera es evidente, es el maestro, Antonio. Entonces, pues eso, he seguido escuchando el curso de SER, he pasado los cursos de niveles de conciencia superiores, los cursos de Bilbao, los cursos de realidad, realmente lo que es en audios, porque además mi trabajo este año, estos 2 años, también ha sido, bueno, me he desplazado más veces, porque ahora trabajo en Zumaya en lugar de en Algoibar, y en cada desplazamiento casi aprovechaba para escuchar sus audios, entonces, bueno, pues ahí, ¿no? Blay ha estado ahí, totalmente a mi lado. Y además es una persona con la que, aunque no le haya conocido, lo siento muy cercano, lo siento muy como un padre, ¿no? Entonces, bueno, pues me acompaña. Y luego la segunda brújula, pues es acá, porque tiene una metodología, es decir, ofrece un método que es efectivo para seguir el camino de Blay. Además te acompañan y además inciden, promueven la experimentación, que es algo fundamental y que yo además he vivido porque, como he puesto aquí, yo escuchaba mucho a mi padre decir que Blay decía que, Blay decía que, Blay decía que. Y yo, gracias a ACA, hoy puedo decir que yo digo que. Porque con esa experimentación y esa metodología he conseguido que la teoría de Blay no sea una teoría, sea una realidad. Entonces, bueno, pues yo creo que esto sin ACA pues no hubiese sido así. Y bueno, pues aprovecho para volver a darles las gracias. Entonces, bueno, pues lo he dicho, gracias a estas brújulas, pues me he transformado anteriormente y bueno, os comentaré un poquito cómo, ¿no? Intentaré enseñaros cómo. Bueno, el ejercicio de los despertadores, que son los primeros pasos, ¿no? Del trabajo. Pues con el ejercicio de los despertadores, pues me di cuenta de que estaba viviendo una pesadilla, que además era totalmente falsa y que había que despertar de aquella pesadilla, que no podía seguir viviendo así. Entonces me di cuenta pues que era como si fuese una marioneta y atrás tenía un títere que me movía y que no vivía yo, que era mi vida, ¿no? Que no manejaba mi vida. Algo que antes ya intuía, pero con este ejercicio de los despertadores se hace evidente. Pues, y además que te mueven y no eres, o sea, vives, o sea, no vives, eres vivir, además que te mueven con los hilos, te manejan los hilos, además te ponen en un decorado que es totalmente falso, o sea, que no es real. Entonces, deforma tanto lo que eres tú como lo que ves, ¿no? Tu entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues te das cuenta con los ejercicios de los despertadores. Entonces, me va a ir quedando claro que yo no soy eso y veo que las ideas que manejo, pues tienen una fuerza espectacular, ¿no? Y que me controlan esas ideas. Entonces, cuando despierto, gracias a estos ejercicios, que como digo es un método muy efectivo, pues cuando despierto, pues estoy presente. Entonces, cuando recupero mi presencia, de repente siento un bienestar. O sea, noto que el estar presente y el bienestar están unidos, ¿no? Entonces es como muy liberador, ¿no? Y luego me siento como si estuviese en casa, ¿no? Bien, segura, tranquila, arropada. Entonces, básicamente es un despertar que viene muy bien al principio, ¿no? Entonces, que gusta mucho, diría yo. Bueno, os he puesto aquí unos ejemplos para que los que no estéis en el trabajo veáis un poco lo que pasa, ¿no? Cuando uno escribe, cuando despierta, lo que le pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues luego me ha tocado hablar. Entonces sí que he perdido el contacto conmigo misma, sobre todo cuando he entrado en el modo Rottweiler del personaje. Cuando he pretendido ser vehemente, infalible, convincente y irreprochable.
creo que es un mecanismo de defensa. Noto que actuar así me complace, como si me reafirmase o me diese seguridad, pero en el fondo sé que no lo necesito. Yo no soy así, quiero librarme de esto. Hoy el primer despertador me ha servido para sentirme más presente y más ligera. El repaso de la lista de cosas que tenía que hacer durante el día no me ha cargado las espaldas de repente. Tampoco estaba pensando en darle al acelerador del tiempo, como otras veces. Me explico, a menudo siento que quiero que las cosas pasen, que corra el tiempo para terminar todo lo que tengo por hacer, antes incluso de empezar. Cuando despierto, siento un parón. Hoy antes de levantarme de la cama me he notado perezosa, estaba pensando, menudo día me espera, todo el rato de aquí para allá. Menudo rollo, con lo bien que se está en la cama. Además, qué paliza lo de los despertadores de Imanol. Pues bien, he decidido incluirme a ver si cambia la cosa. Y he notado pero si en realidad estás a punto de empezar una nueva aventura y en el fondo sabes que te diviertes. He disfrutado de la duchita caliente, he preparado los almuerzos de los niños conscientemente. El subidón ha durado unos minutos, pero han sido extraordinarios. Bueno, pues esto es un poquito lo que uno vive cuando despierta. Y luego está la segunda herramienta, que son los centramientos, porque claro, uno ve lo que no es, pero si no ve lo que es, pues también se siente desorientado. Entonces es fundamental ir viendo lo que uno es. Y entonces los centramientos pues ayudan a eso, ¿no? A experimentar pues, que uno no es un potencial realmente, es como una energía que está a punto de liberarse, ¿no? De inteligencia, de amor y energía. Y esa energía se expresa de múltiples formas. Entonces, esas formas son superficiales, pues son dinámicas, oscilan, van y vienen, y muchas veces, además, pues esas formas nosotros las cristalizamos, nos agarramos a ellas, ¿no? Creamos modelos que luego, pues al final, son un lastre para nosotros. Sin embargo, la esencia, que es lo profundo de nosotros, cuando decimos yo, lo que resuena, no digo yo soy Amaya, yo, pues eso que resuena es inmutable, no cambia y además es muy, muy positivo, ¿no? No hace sí, trae positivo, ¿no? Es algo que emana positividad. Y además es que no depende de nada, solo es, ¿no? Está ahí y ya está. Entonces, con el centramiento, con el ejercicio del centramiento, pues vas viendo esto. Entonces, bueno, pues poco a poco me doy cuenta de que no se trata de cambiar de forma de ser, sino de buscar esa esencia, eso profundo que tenemos, que somos, ¿bien? Y vivir desde ahí, ¿no? Entonces, y luego también ves que yo no soy mis formas de ser. Yo soy, siempre he sido y siempre seré. Y entonces te desapegas un poquito, te desidentificas pues, de esas ideas, de esas formas que tienes de funcionar, de expresar, de la energía que tienes, o el amor o la inteligencia, te generas una distancia, ¿no? Entonces, eso te libera, realmente quitas peso de encima, ¿no? Entonces, bueno, pues esa base que es la esencia, voy tomando conciencia un poco de esa base y esas oscilaciones de las formas van perdiendo protagonismo y entonces a veces me afectan menos las cosas que pasan, ¿no? Entonces estoy como más tranquila. Y bueno, quería enseñaros una serie de imágenes que han ido un poco acompañándome, ¿no? En estas evidencias, ¿no? Que he ido viendo. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, esta es la de un árbol invertido, que muchas veces pues, suelo asimilarla a que estamos en las ramas, que es en las formas, que es en el yo experiencia, ¿no? En estar un poquito viviendo la vida desde la superficie o vamos poco a poco entrando hacia adentro nuestro y entonces nos encontramos con el tronco. Y en ese tronco también nos encontramos con otras personas que vienen de las ramas y entonces es como el punto de encuentro, ¿no? El tronco de todos. Y a su vez el tronco sube hacia arriba y se encuentra con algo que es superior, ¿no? Algo que es muy potente, muy grande, muy vasto. Entonces, bueno, esta idea me ha ayudado un poco a ver esto. Luego, pues la idea de las diapositivas, ¿no? De las ideas, que serían como estas diapositivas que se van insertando ahí donde está el proyector y se te van colando ahí delante y no puedes hacer, o sea, cuando estás dormido, pues se te presenta delante y actúas con esas ideas como si fuesen la realidad y no ves la luz, ¿no? que está detrás, que quiere reflejarse en la pantalla. Lo que os decía de la esencia y las formas, que son dos cosas distintas, pues como el artista, que el artista no es su obra de arte, y eso lo vemos claramente, ¿no? El artista es un potencial de generar belleza,
Y la obra de arte es bueno, una forma que adopta esa belleza que tiene dentro, ¿no? En un determinado momento. Son dos cosas distintas, ¿no? La esencia y la forma. Luego, pues, por ejemplo, estos dibujos del equilibrio estable-inestable, yo ahora me siento que cuando estoy en un equilibrio estable, ¿no? Que en cualquier cosa, cualquier perturbación de la vida no me lleva a ningún sitio más que vuelvo otra vez a centrarme, ¿no? A estar en la estabilidad, cuando antes, pues, cualquier cosa que me pasaba me llevaba a unos sentimientos que yo no quería. Y luego, bueno, pues, al final esa base que cuando uno es consciente de la vida, o sea, cuando la vida es desde el ser, desde esa base inmutable, pues al final estás viendo la vida como esta gráfica naranja, ¿no? Entonces, donde las oscilaciones casi ni se notan, porque tienes una base de un 100 que te queda, que te cubre, ¿no? Sin embargo, cuando esa base no eres consciente de esa base, las oscilaciones son tan grandes que te afectan, ¿no? De una manera. Entonces, bueno, estas son unas imágenes que quería enseñaros. Bueno, luego la siguiente parte que veo yo en el trabajo es pues, lo de observarse y analizarse, ¿no? Lo importante que es y lo mucho que se aprende con este trabajo, observarse y analizarse sin juzgarse ni criticarse, que son lo que tendemos a hacer normalmente cuando estamos dormidos bajo el influjo del personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, los diarios, donde nosotros escribimos esos despertares, pues la primera herramienta es súper valiosa porque te obligan pues, a redactar, ¿no? Y promueven ese espíritu científico de observar y disfrutar observando, ¿no? Entonces, y luego vas viendo como el observador y el que observa, pues también se van distanciando, ¿no? Pues como en la foto está el niño y lo que está observando, se ve claramente que son dos cosas distintas, ¿no? Y, y es pues ayuda mucho. Luego están los ejercicios de los eventos, que todavía no he terminado, por cierto, pero que, bueno, están para analizar a ese títere, ¿no? Perdón, a ese titiritero, ¿no? Para sacarle punta, para ver cómo es, cómo actúa. Entonces, bueno, hasta ahora lo que sí he visto es pues que tengo ciertas ideas, este títere, negativas de mí, o este títere pues, me lanza unas ideas negativas sobre mí, pues como que soy irresponsable, que soy torpe, que soy demasiado exaltada, o que estoy desamparada, que soy sola en el mundo. Y también, pues me lanza unos ideales que tengo que buscar, ¿no? Entonces, pues tengo que ser diligente, perfecta, extraordinaria, resiliente. Entonces, el resultado de este análisis, la verdad es que es una gozada, no tiene otro nombre, porque te conoces mucho mejor, o más bien conoces lo que no eres mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, y también te das cuenta de que al final, cuando estamos dormidos, con el influjo del titiritero, pues que estás todo el rato huyendo o deseando cosas. Y ese huir o desear, ese binomio, pues genera insatisfacción y es la raíz o de donde surgen las angustias, ¿no? Y los miedos. Entonces, pues es muy bueno darse cuenta de esta manera. Y luego también, bueno, pues he hecho el taller del inconsciente intelectual, que me ha servido pues, para darme cuenta más de que al final actúo o vivo según un patrón, comportamiento o arquetipo que no me deja ser espontánea, que es como si fuese un guión que tengo ahí y que no sabía que lo tenía, estaba inconsciente y es un guión que intento seguir a rajatabla y no he decidido seguirlo. Entonces, al final te das cuenta de que has engullido pues, una serie de preceptos sociales y familiares pues pero que no has revisado si te convienen, estás de acuerdo o hasta qué punto son acertados para tu vida. Entonces, pues al final aceptas un guión sin darte cuenta y esto va de ser independiente, es decir, de controlarse a uno mismo, de controlar la vida de uno mismo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que resulta interesante verlo así tan claro, ¿no? Ayuda mucho. Bueno, y luego vino Seira. Eh, Oseira, bueno, pues Jordi y María Pilar pues proponen, y yo diría que obligan, entre comillas, o impulsan mucho, pues que vayamos a Oseira una semanita, al monasterio de Oseira. Y yo la verdad es que bueno, pues fui con la intención de abrirme a la experiencia de eso que llamaban lo superior, de eso que, como os he dicho, en los cursos de ser que empezaba al principio y que a veces mi padre incluso me comentaba algo de superior y tal, me parecía como ciencia ficción, pues fui la intención de abrirme a ello, pues porque la verdad es que tenía ganas de saber lo que era aquello. Y luego pues intenté en esa semana separarme de la vida ordinaria lo máximo posible. Pues ni atendía el móvil, o sea, intentaba no pensar en nada exterior, tampoco intenté no hablar demasiado con mis compañeros, o sea, un poquito estar
aislado, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues la verdad es que me traje de aquel monasterio muchas cosas el año pasado. Al primero que me traje fue a Dios, que no está mal. Me traje a un Dios que era real y muy cercano. Y bueno, pues sí, tuve la experiencia de haber contactado con algo que realmente me superaba, ¿no? Con algo que era superior a mí, pero a su vez como muy cercano, muy familiar. Luego me traje a Jesús, que lo tenía yo ahí, siempre había recurrido a él, y siempre yo incidía cuando me preguntaban sobre religión o lo que sea, pues decía que yo era católica y que yo sobre todo estaba enganchada, o sea, enganchada. La palabra de Jesús me llamaba mucho. No terminaba de entenderla, pero intuía que era muy potente, ¿no? Y la figura de él, la verdad es que siempre me ha acompañado. Y bueno, pues allí rescaté mi interés por él y por el Evangelio, por sus palabras. También entendí mejor a la Iglesia y a los religiosos, a la gente que se dedica pues, a cultivar el espíritu y a estar cerca de Dios, más allá de las apariencias externas, de lo que se dice, de que todo el mundo esté criticando a la Iglesia o a los religiosos, ¿no? Un poquito, la verdad es que lo entendí mejor, vi lo que había realmente ahí, ¿no? Ahí detrás. Y bueno, y luego la cuarta cosa, que es muy importante, que me impulsó mucho a seguir, fue la evidencia de que vivía dormida y que además totalmente controlada por el personaje, o sea, pero fue muy evidente allí, muy evidente, y que mi vida era una mierda de esa forma y que tenía que seguir otro camino y que iba por buen camino, o sea, que tenía que salir de allí, ¿no? Entonces fue una evidencia muy, muy fuerte. Y luego, no menos importante, pues conocí de cerca a Azka, a la dirección, a los miembros, a los alumnos, y eso pues reforzó mi vínculo, ¿no? Con la organización. Y además constaté que era gente especial, pues que era gente, y ahora pongo entre paréntesis, pues con un mayor nivel de conciencia, ¿no? Pero bueno, al final notas un ambiente distinto y como muy saludable, muy saludable. Entonces, bueno, lo que al final mi experiencia de aquella semana no se irá, pues fue la introducción o el preludio de un segundo despertar, ¿no? Y realmente, pues ahora sí puedo empezar a decir desde Oseira, y después de Oseira, haber trabajado esto un poco más, pues que Dios es en mí y se expresa a través mío, ¿no? Entonces, esto sin Oseira hubiese sido costoso, me parece a mí, de llegar a intuir, a entender, a experimentar, a vivir. Entonces, pues bueno, estoy muy agradecida a Oseira y a los monjes de Oseira y a Jordi María Pilar también por haber puesto esta experiencia donde le toca realmente, que es una vez que tú has despertado el personaje, empezar a despertar a lo que realmente eres, que es Dios, ¿no? Entonces me parece, vamos, extraordinario. Y entonces, bueno, pues me volví a seguir también pues, con mi tercera brújula, que la he puesto ahí arriba, que es Dios. Y bueno, pues ahora, desde que volví y desde el verano pasado, que ya va a hacer un año, pues bueno, pues he intentado ir a por lo superior, ¿no? He intentado ir a por él, a por Dios, a experimentarlo. Me apoyo más en la oración, en ese contacto directo con él, y también me apoyo más en Jesucristo y en el Evangelio. Y gracias también pues, al taller del Evangelio que está impartiendo Jordi, donde pues, leemos fragmentos del Evangelio y empezamos a entender ese idioma de Jesús, ¿no? Que es muy importante. Y yo la verdad que lo estaba pidiendo desde hace muchos años y me está viniendo muy bien. Entonces, bueno, pues al final esta transformación se resume a que empecé con hago lo que quiere el personaje, paso por hago lo que quiero y llego a que sea lo que Dios quiera. Pero realmente ese que sea yo lo que Dios quiera no es una frase hecha, es realmente algo que siento así, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco esa transformación, ¿no? Vivido este año. Siguiendo la práctica, pues bueno, quería mostraros un poco el antes y el después. Entonces, he puesto antes y no me he atrevido a poner ahora, he puesto ahora con más frecuencia, porque esto es un proceso, ¿no? Entonces, hay que saber que vas grado a grado y a veces, pues, lo que crees que has conseguido, pues, bueno, tiene luces y sombras, ¿no? Pero bueno, es un proceso y hay que tomarlo así. Entonces, bueno, antes vivía acelerada,
y quería que todo pasase rápido, como he escuchado ahí en los despertadores. Y ahora realmente es que yo elijo el ritmo que me conviene. O sea, ando hasta distinto por la calle, hablo más lento. Eh, eso, o sea, es una tontería, pero es que realmente te da una sensación de controlar tu vida, para mí en este caso, alucinante. Porque es que realmente voy al ritmo que yo decido, no al ritmo que alguien decide por mí, que unas ideas, que lo que sea. O sea, yo voy como me da la gana, ¿no? No te lo he puesto el primero porque es una tontería, es muy rutinario, es andar por la calle, es cuando entras al coche a la locada, dejar el bolso en cualquier sitio, o sea, son tonterías, pero que le dan una fuerza de autonomía, de que yo controlo esto, que es alucinante, ¿no? Bueno, antes pues me siento juzgada en cada uno de mis actos, o sea, cada cosa que hacía era salirme a la palestra, subir a la palestra y venga, someterme a un juicio, ¿no? Y ahora no, ahora muchas veces pues estoy confiada porque ya está, valgo per se, ya tengo valor, no hay nada que juzgar y me siento invulnerable de una manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es un cambio sustancial. Luego, pues animada por mi arquetipo, eso que os he contado, ¿no? Ese guión, bueno, pues todo lo que hacía tenía que ser excepcional, todo. Tenía que sorprender, tenía que causar un, ¡buah, qué pasada, qué bien! ¡Buah, es que eres la releche! ¿No? Y ahora pues no tengo que demostrar nada a nadie. O sea, ya está, hago lo que tengo que hacer y lo hago porque quiero expresar algo y bueno, pues si gusta, muy bien, estupendo, pero si no gusta, pues ya está, ¿no? Y tampoco la excepcionalidad, o sea, no me da nada, no me aporta nada, ¿no? Más que complicaciones muchas veces, ¿no? Bueno, luego lo del estado de ánimo, ¿no? Que os decía, que antes dependía de mis circunstancias, de lo que pensaban, querían, de cómo actuaba mi entorno, de lo que me pasaba, me dejaba de pasar, y bueno, pues ahora al final las circunstancias siguen estando ahí, pero yo decido cómo quiero reaccionar ante esas circunstancias en un grado muy grande y cada vez más. Entonces, yo tengo el control y eso pues, es muy placentero. Y luego hay un tema curioso, ¿no? Que el otro, ¿no? Lo que pongo aquí, el otro no cuenta. Cuando estás dormido, pues el otro no cuenta, o lo utilizas, o tienes que protegerte de él de alguna manera, ¿no? Las personas que nos rodean. Y sin embargo, ahora pues conecto con esas personas, ¿no? Con esa figura del árbol que os decía, realmente mm, cuando estoy en el tronco, que es cuando estoy despierta y soy yo, pues soy capaz de percibir que el tronco que es compartido, ¿no? Con las otras personas. Entonces eso te da una sensación de comunidad, pues que es muy, muy satisfactoria también, ¿no? Y conectas con las personas con un interés real, que quieres entenderlas. O sea, realmente es mucho más, hay más amor, ¿no? Pues antes el mundo era hostil, salías ahí a la selva, cada día sales ahí, pues a ver qué pasa, ¿no? Seguro que salgo mal parada y tengo que estar todo el rato alerta pues, para sobrevivir. Y ahora, sin embargo, veo esa conexión que os comentaba, que soy parte de un todo y además pido ayuda y recibo ayuda, ¿no? O sea, es que realmente no es tan negro el tema. O sea, realmente es una red, pongamos una red. Y cuando sientes esa red, pues estás mucho mejor, te sientes feliz, porque realmente no hay nada que te pueda pasar. Es un poco esa sensación, ¿no? La verdad es curioso. Y luego está esto que es guay, porque antes es que nada ni nadie es como tiene que ser cuando estás dormido. Nada, todo a mejorar. Todo el mundo, ahí tienes que protestar por algo, nada funciona como tiene que ser, siempre hay que buscar mejorar, tal, y ahora dices, es que todo está bien, es como tiene, o sea, es así, es lo que hay, ¿no? Entonces te abres y ya está. Pero no andas pensando que no tenía que ser, que si esto fuese así, que si lo otro, que si tal. No, es lo que hay y lo recibes y lo acoges y te abres a él, ¿no? A lo que hay, a la realidad. Bueno, antes reclamaba, ¿no? Que el exterior me diese. Venga, tengo que recibir, porque claro, si no, pues no puedo, no valgo, no, necesito del resto, ¿no? Y ahora, pues, lo he puesto aquí porque es una frase que el párroco de San Sebastián dijo una vez y la verdad es que me viene muy bien. Doy hasta que duela. O sea, doy y doy y doy, e intento dar hasta que duela, ¿no? Porque te das cuenta de que cuando das, realmente conectas con esa esencia, porque es natural que cuando das, estás saliendo de ahí, ¿no?
Entonces es una forma de conectar con esa esencia, ¿no? Que te sienta tan bien y que te reconforta tanto. Entonces, pues dar hasta que duela. Antes no podía estar sola y ahora pues el centramiento es como el café de las mañanas. Estar un ratito conmigo, con Dios, en ese diálogo, buscar la esencia, pues es una maravilla empezar el día así y la verdad es que lo echo de menos cuando no puedo, ¿no? Antes no paraba de pensar en el futuro. En el pasado no pensaba tanto, pero en el futuro todo el rato pensando en el futuro. La película, el día, venga, o sea, todo el rato para adelante. Cuanto más antes pase, mejor. Y además, y cuanto más lejos vayas en la vista, mejor. Y ahora el presente es un refugio. Es que realmente cuando estás presente, si estás presente notas como que todo está bien. Entonces es una gozada estar presente y no pensar en nada más, o sea, no estar haciendo películas, ¿no? Antes necesitaba experiencias extraordinarias, necesitaba subidones y efectivamente cuando buscas subidones luego también te vienen los bajones, ¿no? Entonces buscaba experiencias extraordinarias y ahora lo ordinario es lo extraordinario. O sea, las cosas ordinarias me llenan, pues como antes me llenaban las extraordinarias. Y además hay tanto de ordinario en el presente que es un no parar, ¿no? De sentirse bien. Y luego, pues antes no llevaba el control de mi vida y ahora, pues, esta frase que la he sacado de Blay, pues intento ser la diosa de mi sucursal. Es decir, Dios es la empresa madre y tiene sucursales, que somos nosotros, y cada uno en su sucursal tiene que ser el Dios de su sucursal. Entonces está supeditado a la empresa madre, pero en su chiringuito o en su empresa, pues tiene que ser la diosa. Entonces yo intento ser la diosa de mi sucursal. Entonces yo, en mis cosas, en lo que allí depende, en mis reacciones, en cómo me enfrento a la vida, pues intento controlarlo, porque soy la diosa de lo que me pasa. Y luego intento estar pues, en comunicación con la empresa madre, ¿no? Que es Dios, para que Él me guíe, ¿no? Es un poquito esto. Y bueno, pues las dificultades, que evidentemente las hay, y hay muchas, he puesto aquí una serie de frases pues, que, como ejemplo, de lo que te pasa por la cabeza cuando estás en este trabajo, ¿no? Lo primero, bueno, pues cuando estás despertando, ¿no? Pues te dice el personaje, el titiritero, que claro, lo que quieres es que lo dejes. Te dice, bueno, ya has despertado, ¿no? Vale, pues ahora déjate de chorraditas y atiende las cosas que tienes por hacer, que tienes un montón además. En mi caso siempre me dice que tienes un montón y son todas estas y toma, las tienes que hacer todas. Entonces, bueno, esto es un tema muy típico, ¿no? Que eso de déjate de chorradas, que qué estás haciendo. De esto de despertar, si no vale para nada, ¿vale? Que es el siguiente, ¿no? Despertar, ¿para qué? Y luego muchas veces dices, no, si es que yo, lo que yo quiero es ser víctima y protestar, con lo bien que se está siendo víctima y protestando, ¿no? Con lo gustito que se está aquí, ¿no? Entonces tienes como ay, que no quiero despertar, que yo quiero ser víctima y protestar, ¿no? Es como ese engaño que tienes, ¿no? Es una tontería, que es una auténtica, pues eso, estupidez, pero que muchas veces es como, ay, quiero este caramelillo de ser víctima y protestar, ¿no? En lugar de despertar. Bueno, luego este es un típico del arquetipo, ¿no? Esto lo tengo que hacer perfecto, ¿eh? Y tengo que impresionar al tutor, a Imanol, que se tiene que ir a Imanol con la boca abierta en cada diario que escriba. Entonces, bueno, pues esto pues también es una dificultad que tengo yo y sigo teniendo, ¿no es cierto? Cada vez menos, pero sigo teniendo. Y también la tuve para hacer esta aula magna. Es algo que hay que trabajar. Y entonces, bueno, pues ahí está. Luego, lo de no voy a saber qué escribir. O sea, esto es alucinante, pero llevo 62 diarios y todavía cuando me enfrento al papel en blanco me pasa por la cabeza que no voy a saber qué escribir. Y digo, con todo lo que he escrito, pero eso sigue estando ahí, ¿no? Y luego el clásico, que este es vamos, el trending topic, es que no me va a dar tiempo. Nunca me va a dar tiempo a hacer nada de lo que tengo que hacer. Siempre. Tengo 10 cosas que hacer, no me va a dar tiempo. Tengo una cosa que hacer, no me va a dar tiempo. Siempre no me va a dar tiempo. Entonces esto, pues bueno, este es un disco rayado que todavía no lo he conseguido eliminar del todo. Cada vez lo ignoro más, pero bueno, está ahí. Y a ver si algún día ya lo superamos. Y luego está, bueno, como uno empieza a despertar y ya empieza a ver que, jolín, ostras, que yo ya no estoy, ya voy siendo diosa de mi sucursal, ¿no? Entonces te empieza como a dar el subidón, como te lo vas creyendo un poco, ¿no? Yo le llamo el efecto globo. Pues es que ahora, mira qué bien, que cuando estoy despierta soy, vamos, todo me sale
estupendo, controlo todo, mucho, mucho más efectiva, tal. Entonces, te ves a ti misma haciendo cosas extraordinarias, porque realmente cuando estás despierta estás conectada con lo superior y lo superior tiene más facilidad de expresarse, ¿no? Entonces, te vas viendo ahí unas cosas que dices tú, ¡guau! Y puedes tender a adjudicarte, ¿no? Eso que está pasando. Y la verdad es que, una vez más, por la suerte de cómo plantea Kafka esto, pues te dejan las cosas claras para que no caigas en creerte algo que realmente que no va por ahí. O sea, que al final tú eres una herramienta. O sea, no, el creerse algo te lleva otra vez a otro personaje, ¿no? Que es peor que el anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues el efecto globo. Y un poquito también eso unido con esas capacidades que uno va cogiendo, o sea, como te quitas el lastre, te sientes como más capaz de hacer un montón de cosas. Entonces a mí me ha pasado que en los últimos meses me he metido en un montón de líos, bueno, un montón, unos cuantos. Entonces ya tenía pocos y me he metido en más. Entonces, de alguna forma, eh, sí, es como si de repente tienes un Ferrari, ¿no? Antes ibas en un coche de estos pequeños y de repente, pues ahora ves que conduces un Ferrari, después voy a ir hasta no sé dónde y tal. Y bueno, pues lo he puesto ahí como capacidades descontroladas. Entonces, bueno, pues es un proceso, soy consciente de que hay que ir un poquito a equilibrarse, ¿no? Este despertar provoca pues ese, rindes más al final, pero es que no rindes más para meterte en más cosas. O sea, tienes que rendir más, ¿vale? Pero hay que ver un poquito, ¿no? Y cómo equilibrar eso. ¿No? Es una dificultad que yo estoy teniendo. Y luego no me pasa mucho, pero a veces sí. O sea, ¿esto es real o me están comiendo el coco, ¿no? O sea, dices, esto será un tema, o sea, esto todo es mentira y yo me lo estoy creyendo, pero vamos, como si fuese esto la verdad absoluta y bueno, o sea, estoy haciendo el tonto aquí. La verdad es que me dura poco, ¿eh? Porque entre otras cosas, el trabajo con ATCA es el trabajo de cada uno. O sea, ATCA no hace nada, hace todo y no hace nada, ¿no? Es como que aprendes por ti mismo, no te enseñan las cosas, no te enseñan a solucionar las cosas, no te enseñan simplemente te dan indicaciones, ¿no? Pero es tú, son tus decisiones, eres tú. Es realmente lo que el mensaje que quieren enseñar es igual como lo ponen en la práctica a la hora de hacer el método, ¿no? O sea, tú eres tu guía en todo momento, nadie te ha hecho creer nada, nada. O sea, te dan unas pautas y luego con la reflexión, la observación, con todo esto que os he contado, pues al final haces tu camino, realmente es tu camino, absolutamente tu camino. O sea, no siento yo que me hayan inculcado nada, nada, eh, nada que me pueda hacer pensar pues que esto es una comida de coco, ¿no? Y luego está un poquito bueno, Dios, ¿no? Pues que esto que Dios está pasado de moda. Si de Dios no habla nadie, ¿no? Si Dios... Y de hecho, a mí la palabra Dios, pues me resultaba un poquito complicada de utilizar. Lo voy a dejar ahí. O sea, si yo menciono a Dios a mis amigos, o a mi pareja, o a mi familia, es como que de repente pienso que van a decir, uff, Dios, uff, eso es una carga total. Eso es una iglesia, eso tal. Y, lo que pasa es que decidí usarla, esa palabra, y también la he decidido usar aquí, porque, bueno, pues puedes usar muchas palabras. Puedes usar lo supremo, la energía suprema, lo absoluto, lo superior. Oye, oye, ¿qué es Dios? O sea, ¿qué es Dios? ¿Qué es el Todopoderoso? Ese que la Iglesia está anunciando. Pues es que es ese. O sea, no sé, la palabra me gusta agarrarme a ella, porque de alguna manera creo que lo pone donde tiene que estar, ¿no? Para mí, en mi interior. Y eso, ¿no? También, pues, esto de la espiritualidad, ¿no? ¿Eso para qué sirve? ¿No? Eso, no sé, ¿tiene alguna función? Entonces, esto es algo que de vez en cuando, pues sí que te viene y afortunadamente, pues Arca lo sabe e intenta ayudarte, pues cuando esto te pasa, pues te da material para que veas que sí que sirve y además que no está hecha para servir, que realmente es que es lo que es, ¿no? Entonces, bueno, sí, es curioso. Y bueno, y luego también lo de cómo saco tiempo para el trabajo, ¿no? Que os he contado antes. Y esto lo podré hacer yo, ¿no? Y bueno, pues básicamente ya me queda solo pues comentaros las conclusiones, ¿no? De todo esto. Que una presentación se queda muy corta para poder contar todo lo que se ha vivido, lo que he vivido este año y medio. Es extraordinario.
Es, todos los días hay algo y, y es algo distinto, es algo, pues eso, extraordinario, si no hay otra palabra. Y bueno, pues es el trabajo con T mayúscula de todas las cosas que tenemos que hacer durante el día, de todos nuestros proyectos que podemos tener futuros como a medio o largo plazo, de todo lo que podemos tener en la cabeza, de tipo tarea, pues yo creo que este es el trabajo con T mayúscula, ¿no? Es el trabajo por excelencia que yo recomendaría a cualquiera que sienta esa insatisfacción unida a esa demanda de algo, ¿no? De algo distinto, de algo que sea real, de algo, sí, mm, básicamente que sea real. Y bueno, pues al final os voy a leer un poquito tal como lo he puesto, porque creo que resume muy bien si lo leo tal cual. Eh, Estoy feliz por haber encontrado este camino y las brújulas y también los compañeros de viaje, eh, que con mi esfuerzo y dedicación, porque he puesto mucho esfuerzo y dedicación, pues me han permitido despertar de una pesadilla que no tenía sentido, aceptar la realidad y además aceptarla con los brazos abiertos, en esa actitud de es lo que hay y que venga lo que tenga que venir, conocer lo que soy y analizar lo que no soy. Y bueno, pues recuperar un poco esa espontaneidad, ese estar más disponible para el resto y ser más independiente y poder empezar a unirme a Dios y unirme a lo que Él ha creado, ¿no? A todo lo que nos rodea. Y bueno, y lo mejor, pues al final es que quiero seguir, es lo bueno, ¿no? Que tengo ganas de seguir avanzando y seguir explorando y seguir viendo hasta dónde me lleva este camino, ¿no? Que creo que es algo muy positivo de este método que ARCA propone. Y bueno, pues esto era todo. Espero que os haya gustado y bueno, yo he disfrutado, la verdad es que es un placer poder expresar esto, que no es tan fácil, que no sean, yo algunos amigos, que algunos estarán ahí detrás de la pantalla, pues algunas pinceladas de lo que he vivido les he ido contando, pero no es fácil, ¿no? Buscar el momento, sobre todo el contexto y las personas para expresar lo que se vive aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido bonito poder hacerlo. Espero que os haya gustado. Pues muchas gracias, Amaya. Deja de compartir pantalla. Eso es. Muchas gracias, Amaya. Yo me he quedado impresionado, la verdad. Tú decías que cada día es una maravilla. Hoy tú estás siendo parte de la maravilla que es cada día, ¿no? Y que está siendo el día de hoy. Y has empezado diciendo que el trabajo con T mayúscula alinea al resto de trabajos y obligaciones de la vida diaria. Y lo has explicado muy bien, cómo el trabajo ha alineado todo. Y la verdad es que yo cuando mostrabas ese esquema de antes y ahora, me daba cuenta de lo fácil que es que ya tienes ahí escrito un libro vamos, mucho mejor que los libros al uso, que hablan de perfeccionamiento, de cómo hay que mejorar y tal. La verdad es que te quiero dar la enhorabuena, ¿eh? Es decir, has dicho cosas muy interesantes. Lo importante de observarse sin juzgarse. ¿Eh? Lo bonito, cómo en Oseira has expresado cómo encontraste a Dios, haber conocido algo que me superaba y a la vez me era muy familiar. Y, y en fin, ver cómo el centramiento era como el café de las mañanas. La verdad es que cuando has dicho es necesario tener un sitio donde poder exponer, donde poder decir, donde poder hablar, me ha parecido que es así, que es necesario, que los alumnos tenemos esa necesidad, de tener un lugar donde expresar todo eso. Venga, pues vamos a seguir expresándonos, no solo tú, sino el resto de alumnos y no alumnos que estamos aquí. Venga. Hola Maya. Hola. Oye, enhorabuena tía, muy bien. Muy Gracias. bien. Sabes que merece la pena todos los sufrimientos y quebraderos de cabeza. Me ha encantado. Yo creo que
has hecho una presentación súper estructurada, muy, sí, es verdad, de una mente muy ingeniera, pero al mismo tiempo con mucho corazón y mucha ternura, explicando un poco lo que es tu proceso personal en este año y medio, que yo creo que es fantástico y genial. Em, yo tenía por preguntar algo, que ya te digo que está todo muy bien hilado. Tú comentabas al principio de la charla que experimentabas una cierta relajación con el método Silva de control mental. Supongo que con más cosas que también te llevan una relajación emocional, una relajación física, que es un poquito los principios por los que empezamos todos, ¿no? Pero ahora cuando tú estás despierta, si de alguna forma percibes esta relajación o este estar sin luchar contra nada, y qué diferencia o desde donde estás ahora puedes percibir entre un estado y otro. Sí, yo si miro un poco la vista atrás y pienso cómo me relajaba con el método Silva. El método Silva primero era una relajación física, que es el comienzo que puede ser de cualquier tipo de centramiento que podamos hacer, pero me llevaba a un sitio que no, luego cuando seguían avanzando me llevaba a un sitio que era artificial. No me llevaba a mí, me llevaba a un sitio, sí, artificial, es que no me sale otra palabra, era un decorado. Y te planteaban afrontar los retos del día, y realmente sustituían ideas por ideas. O sea, no te llevan al fondo, que es el que te ilumina y el que te muestra el camino. Te sustituyen las ideas por otras. Me sirvió para saber lo que era relajarse, pero una relajación solo física. O sea, no era una relajación que iba más allá y al final llegabas a esa experiencia de estar tranquila, pero tranquila toda yo. O sea, no sé cómo explicarlo. Perfectamente. Era un poco impostada, no sé cómo, no sé. Ah, ah, No, vamos, es que no, eso no, de estar tranquila toda yo, pues es la clave, efectivamente. sí, sí, sí. Aquello era un poco decorado, sí. Un poco Bueno, decorado. por algún lado se empieza, ¿sabes? Sí, hombre, sí, sí, y agradecida estoy y vamos, eso me sirvió para darme cuenta de muchas cosas, o sea que sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Ya. Gracias a ti, Manuela. Ángels. Hola Maya. Bueno, ante todo, pues muchas gracias por esta presentación. Mis felicitaciones. Creo que ha sido una progresión brutal Sí, desde que empezaste, ¿no? O sea, porque yo creo que coincidimos en Oseira, me parece. sí, el año pasado. Y bueno, ya transmitías tranquilidad y transmitías cosas, entonces yo me acuerdo. Y bueno, decir que me he visto reflejada en muchas cosas que has dicho, sobre todo cuando decías qué va a pensar de mí mi tutor, pues yo igual, no lo voy a hacer suficientemente bien, no voy a estar a la altura, etcétera. O sea que por eso pasamos todos o todas. Y bueno, y lo que decía antes Carlos, la transparencia esa del antes y el ahora es brutal, es Pues me preciosa. costó, me costó nada hacerla, ¿eh? La hice como en 20 minutos de carrerilla, en serio, ¿eh? O sea, fue una transparencia, era tan evidente, que es que me alegro un montón de que sea así, era tan evidente el cambio, que es que no, o sea, me quedé corta, o sea, dije, estas 20 me salen de carrerilla y hay 100.000, o sea, pero voy a con estas 20 voy a parar. Pero me salió tan rápido que dije, esto es la verdadera, o sea, constata la transformación, que no es no, alguien dice que si yo ya leí una vez que algo, no, o sea, eso está metido dentro ya, o sea, está de serie, no metido, es que sale de dentro. Entonces, la verdad es que sí, sí, lo viví así, esa transferencia en concreto. Hay otras que me costaron más, pero esta salió de carrerilla. De carrerilla. Yo creo que va para Instagram, ¿eh? Yo creo que... Y bueno, y también comentar un poco contigo cuando estabas hablando de ese método que habías utilizado antes, que a mí me recordaba un poco las meditaciones que yo había practicado, que bueno, que llegas así a un estado como de mucha relajación y un estado de paz, que yo sí me decía, uy, no sé por qué no lo hago más a menudo, porque esto como que es muy bueno, ¿no? Pero te quedas ahí, no llegas a esa, bueno, llámale conexión o llámale, no sé, Sí, que es cuando penetra, ¿no? Cuando realmente
se hace un paso muy, muy importante. Y yo creo Bueno, que, nada más. que no te reconoces. O sea, cuando llegas a este estado de tranquilidad, es un estado de tranquilidad en la que no te reconoces. Es que o sea, lo sientes como artificial. Sin embargo, en el que se aprende con este método, o con este camino de Blay y de Azka, llegas a un sitio que es como tu casa. O sea, es tan tuyo que no tienes dudas de que es el mejor donde podías haber aterrizado. Lo otro es lo que he dicho antes, ¿no? Es como, es muy artificial, o sea, es como si estuviese en una sala que no es la tuya, es muy comodita y está muy bien, pero no es mi casa, no es mi sala, mi sofá, ¿no? No sé, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias, Gracias. Amaya. Gracias. Y gracias a ti, Àngels. Jordi. Bueno, yo tengo que darte las gracias sobre todo por la ilusión que se nota que tienes, ¿no? Que está resumida en esta última frase de que al final lo que tienes es ganas de continuar en el trabajo porque te das cuenta de hasta qué punto los horizontes están lejanos y son interesantísimos. Yo quería resaltar que en este trimestre eres la segunda ingeniera que hace el aula magna. El primero fue Ferran. Y bueno, esto también es ampliar el sentido del trabajo, porque esto del trabajo parecía que fuera de letras, como si dijéramos, ¿no? Que si fuera como si fuera del campo de la filosofía, del campo de la literatura, de la teología, de la mística, y ahora estamos incorporando los ingenieros. Y además unos ingenieros con una capacidad especial de estructurar y organizar el trabajo que nos va muy bien a todos. A ver, yo quería que ampliaras una de las cosas que has dicho al examinar la última, al examinar todos los problemas que has tenido y la evolución, que es la cuestión del tiempo. Es la cuestión del tiempo. Tú has explicado dos cosas. Una, que el estar despierta te ha dado mucho más tiempo y que te has metido a hacer cosas que antes pues, que hubieras considerado imposibles. Pero a mí la que me interesa y la que me gustaría que profundizaras un poco tu experiencia es la que de alguna forma afirma que cuando quieres hacer algo siempre hay tiempo. Esto no sé si lo vives así, de esta forma, pero me da la impresión de que sí que lo has experimentado. Sí, a ver, aquí voy a ser sincera, yo sigo peleando con este tema. O sea, yo todavía esto no lo tengo bajo control. No soy diosa de mi sucursal en esta historia. Todavía me ataca cada vez muchísimo menos, pero todavía me siento atacada por esas ideas que no hacen más que repetirme que no me va a dar tiempo a hacer las cosas y además me auguran las vas a hacer, no sé si mal, o sea, o por no hacerlas vas a quedar fatal, o sea, me auguran todo tipo de desastres, ¿no? Entonces, en un diario con Imanol me decía, sí, pero es que tú tranquila, que al final vas a ver las listas de cosas que tienes que hacer como si fuese la lista de las cosas que tienes que comprar que pegas en la nevera, pues de esa manera, o sea, vas a estar con la lista y vas a decir, bueno, pues ya está, pues esto, lo otro, ya lo gestionarás de una forma natural, ¿no? Sin sentirte presionada ni nada por el estilo. Cada vez es más así. Cada vez yo controlo mi tiempo y soy capaz de ver lo que tengo que hacer y dar prioridad e incluso quitar de la lista ciertas cosas, porque peco de poner demasiadas. Y además soy consciente de que tengo un tinglado montado que está muy basado en mi arquetipo de ser excepcional, de tener que llegar a todo, complacer a todo el mundo, hacerlo todo perfecto. Entonces, eso te va haciendo ahí, te va montando un listón de tareas y poner el listón muy arriba, las dos cosas, bueno, pues que cuando despierto y soy capaz de trascender eso, digo, va a ser que no, que esto tampoco, y voy a hacer esto y esto, y se acabó. Y además, quitas un poquito el rum del juicio este de que te está diciendo cómo te tienes que organizar, pero que lo que me estás contando, que yo soy capaz de organizarme y yo sé que tengo que hacer estas tres, las hago y ya está, y se acabó la... Entonces,
lo dicho, estoy en ello y cada vez pues voy más controlando mejor la situación y bueno, pues esto, no lo he resuelto todavía esto. Bueno, date cuenta que para poner cosas nuevas has de quitar cosas viejas. Y eso, bueno, eso me quedó bien clarito, además fue unas Bueno, frases pues unas frases que cogí del retiro de Oseira, que la mencionaste tú allí, ¿no? Que sí, decías que no se pueden hacer más cosas, que el día tiene las horas que tiene, entonces hay claro, que replantearse las cosas, ¿no? Y bueno, claro. pues, tanto Imanol como tú siempre me habéis, bueno, varias veces me lo has dicho tú, porque ya me notas por dónde voy, y Manuel también los diarios no me hace más que repetir. Que al final es cuestión, y también lo he dicho, o sea, la dificultad que he tenido en meterme más pollones es pues que algunas cosas las he abordado de una forma desmesurada y entonces estoy intentando reorganizarme. Es decir, ahora siendo de otra manera, pues soy otra persona, entre comillas, pues intentar poner esas tareas, quitar lo que no quiero, poner, o sea, organizarme de alguna manera. O sea, con esta nueva capacidad. Muy ¿No? bien, pues si te organizas y con unas prioridades muy claras, verás que en vez de estar tú al servicio del tiempo, el tiempo se pone a tu servicio. Porque después de cada segundo Dios te da otro. A ver si es verdad. Venga. Poco a poco. Gracias, Jordi. Después de cada segundo Dios te da otro. Está bien, vamos, voy a apuntarlo. Iván, Buenas tardes, Amaya. Enhorabuena, Hola, ¿eh? gracias. No, simplemente quería preguntarte cómo fue tu vuelta después de tu primer contacto en Osaira. Mi Cuando vuelta, volviste, sí, o sea, me acuerdo, en el coche no paraba de llorar, porque claro, son 5 horas desde Galicia a aquí. En el coche no paraba de llorar, era una emoción, una cosa, o sea, un llorar y llorar. Y no me acuerdo, a la ida fui escuchando a Blay casi todo el trayecto. A la vuelta no me acuerdo si lo puse o no, si me acompañó o no, pero no paraba de llorar. Y me acuerdo que paré en un resto para tomar un café y había un camarero con una cara muy seria, muy así como muy que estaba muy atareado y que le dejasen en paz, ¿no sabes? Y bueno, le saco el café y ya está. Y el primer pensamiento que pasó fue, hoy está este camarero con ganas de, pues eso, de no servirme bien, de no atenderme y de no poner buena cara, que es lo que tiene que hacer. Me pasó así, ¿no? Y de repente, no sé, fue algo, hice clac y dije, no, si la que tiene que sonreír eres tú y la que tiene que decirle y expresarle y echarle una mano con la situación que tiene, pues con tu sonrisa y con tu amabilidad y con tu... es tú. Entonces, reaccioné de esa manera y fue un nada, su gesto cambió, su actitud cambió totalmente, o sea, lo noté, o sea, fue un, tú vas y puf, recibes de repente. Una cosa alucinante para un café y un camarero que estaba el pobre muy atareado y tenía un día malo. Me atendió, o sea, solo con su mirada ya me bastó. Y luego cuando volví a casa, vamos, el abrazo con mis hijos fue excepcional, excepcional. Una cosa que no era de este mundo. Entonces, sí, pues estaba en las nubes flotando, pues sí, volví flotando. No puedo decirte más. gracias, Amaya. gracias a ti, Iván. Yo quisiera que nos explicaras un poquito más eso que decías en las dificultades, cuando hablabas de me estarán comiendo el coco, estaré metido en un sitio donde todo eso que me dicen me está convenciendo mucho, pero en el fondo es una cosa, es un engaño. Sí, a ver, es que pasan muchas cosas. Se viven cosas muy alucinantes. Entonces, y luego, a ver, aparte, tienes que tener una constancia, tienes que hacer un esfuerzo, hay que tener un rigor, eh, tienes que seguir un poquito las directrices del tutor, ¿no? O sea, te tienes que empeñar. Y muchas veces dices, ostras, a ver si yo estoy aquí haciendo el canelo, o sea, me estoy aquí dedicando un montón de horas y un montón de esfuerzo y bueno, dejando, pues bueno, pues al final la familia lo nota, se resiente y tú también lo notas porque estás haciendo cosas. Oye, yo escribo diarios a deshoras, buscaba huecos, o sea, que parezco que estoy loca porque yo con el ordenador, y yo qué sé, a esperar al médico
y me ponía el ordenador delante y a escribir, porque era el único rato que tenía para hacerlo. O me iba a buscar a mi hija y antes de media hora antes en el polideportivo me senté en una silla o en una mesa y escribo. Entonces, realmente es un esfuerzo que he hecho yo, ¿no? Para esto. Y muchas veces pues, pensabas, esto, a ver si todo es o sea, y sobre todo también, ya no lo que es el despertar inicial, ¿no? Cuando también empiezas a hablar de lo superior, de cosas que no son tan obvias o que no les puedes dar forma, o sea, es que todo es como más, no sé, sí, pues que no tiene forma, que no la tiene. Entonces, cuando empiezas a hablar de lo superior, intentas coger esos conceptos, ¿no? Que te ayuden a intentar experimentar cada vez más eso, pues realmente dices, oye, yo esto me lo estoy inventando, o sea, esto que estoy sintiendo, que esto me lo estoy inventando yo, o sea, y con el superior sobre todo, con el contacto con Dios, pues sí tienes la tendencia de, por lo menos me ha pasado a mí, de vez en cuando decir, no, esto todo es que yo me lo estoy, o sea, yo estoy provocándolo o me están diciendo cosas que me las estoy creyendo y que realmente esto no es así. O sea, que realmente no hay un yo esencial que esté conectado a lo que es único y lo que existe y lo que es y toda esta historia, ¿no? Pero luego, en contrapartida, pues es que la experiencia, lo que experimentas es tan real a su vez que enseguida hace así, bueno, pues, no puede ser, tiene que ser real. O sea, es como una evidencia, a su vez, ¿no? Cuando experimentas esto, que aunque no le des forma o no tenga, sí, no puedes expresarlo, explicarlo, describirlo, pero es real y te queda ese convencimiento, ¿no? Entonces, sí, pues a veces viene eso de, esto es un invento, pero bueno, enseguida se va, afortunadamente. Sí, tiene esa evidencia de realidad, sí, de que es real. Venga, más cosas. Silvia. Gracias, Amaya, Hola, que ha Silvia. sido muy brillante. Estoy alucinada con el poco tiempo, todo el progreso que has hecho y tu exposición me ha gustado muchísimo. Diría muchas cosas, pero te voy a decir una que es la que más me ha llamado la atención. Encuentro muy potente las imágenes de las evidencias. O sea, me ha parecido una Oh, me genialidad. alegro, porque el personaje me ha dado vueltas con eso, ¿eh? Jolín, que me ha dado. Tienes que poner esta y la otra y la demás allá y esta que no falte y la... porque tengo varias. Yo soy muy de imágenes. Ya. ¿Qué brasa me ha dado? Entonces yo pensaba, mira, al final no las voy a poner y que le den por saco al personaje. Pero a su vez decía, no, si esto le tiene que servir a alguien para algo, no sé, a mí me ha servido, hay que ponerlo. Entonces, hay una, es que me alegro que te hayan servido. Por lo menos, bueno, a eso estaban, para servirte, para serviros a alguien. Y Claro. me resuena mucho la del tronco, la del árbol, la de conexión con la tierra. Esa es de Oseira, Entonces, esa es de Oseira. Y quería hacerlo por ¿la puedes ejemplo, explicar con más sí, profundidad? Porque es muy interesante. sí, esa es de Oseira. De hecho, la hice a mano y quería hacerla, esto todo es del arquetipo, quería hacerla yo a mano y ponerla aquí, o por inteligencia artificial, pues para que fuese como más real de como lo veo, ¿no? Al final encontré esta imagen y dije, toma por saco, que no tengo, ya está, que no hace falta más. Bueno, a ver, sí, yo veía, por un lado, lo es la periferia y el centro, ¿no? De cómo vivimos en las ramas, que al final muchas veces estás por las ramas, ¿no? Se utiliza esa expresión. Entonces, cómo vives ahí en las hojas, que las hojas pues van y vienen, viene otoño, viene invierno, viene verano, o sea, hay mucha fluctuación en las hojas, ¿no? Hay mucho, y están muy expuestas al viento, al temporal, entonces estás ahí, ¿no? Y cada hojita está ahí en un extremo y casi como que muy lejos de otras, ¿no? Que el árbol es enorme y están muy separadas. Entonces, por un lado veía eso, por otro lado veía bueno, pues que al final las hojas, según vas con el árbol para adentro, ¿no? Esa también, no lo he puesto, pero también me venía cuando hablábamos un poco de estar abierta a Dios, que esas hojitas y esas flores, cuanto el canal con la conexión con el tronco y con la raíz y la tierra es mayor, son unas flores más bellas, ¿no? Son más reales con lo que es el árbol, ¿no? El árbol en su ser puede dar unas flores muy bonitas y muy bellas, unas hojas muy bellas, pero si tú estrechas la rama, no llega. Entonces,
también me venía, que no está en ese dibujo, pero el concepto de ramas estrechas y ramas anchas con flores más bellas y menos vistosas, ¿no? Entonces, lo que es el concepto de la rama y el caudal que viene de arriba, ¿no? De lo superior. Y luego está el concepto, pues, del tronco, evidentemente, que es muy potente y que además llega a un sitio que es la tierra, que todavía es más vasta y que no tiene fin, que sería Dios. Entonces, en ese tronco, cuando empecé un poquito a ver no solo yo, sino yo y mi no yo, o sea, lo que me rodea, que sería un poco los demás ramas y las demás flores y las demás, todo lo que me rodea, toda la creación, pues veía que el tronco nos conectaba y cuando yo me dejaba un poquito de estar en las ramas y conseguía irme al tronco, de repente me encontraba pues con las demás personas. O sea, de repente cuando me acercaba a una persona decía, ostras, pero si yo desde el tronco estoy percibiendo su tronco. Es como que es una unión natural la que tengo yo con esta persona. Entonces, sí, era una forma gráfica de verlo. O sea, de poder expresar lo que siento y el proceso que es, ¿no? Del yo al no yo, a lo superior, ¿no? Sí, no sé si te ha valido la explicación, pero a mí me ha servido mucho. Mucho, me parece muy interesante lo de cuando te acercas al tronco, te conectas con los demás. Una natural, además, o sea, Sí. sin hacer nada. O sea, estás ahí y de repente ves la esencia, entre comillas, que sería un poco eso, Mm. del resto, ¿no? O sea, y cuando estamos todos en el tronco es que hay entendimientos, no hay entendimientos, que no puede haber otra cosa, somos lo mismo. Entonces, sí, es alucinante, de otra palabra. Gracias, Amelia. Gracias. Gracias a ti, Silvia. Más cosas. Ferran. Ferran es como, por si alguien no estuvo, el anterior participante de Aula Magna. Ferran, adelante. Hola, Maya, buenas tardes. Ferran. ¿Me oyes? Sí, ¿Me oyes o no? sí. Sí, ¿Sí me oís? sí, Sí, sí. perdona. Bueno, pues nada, quería felicitarte también por la exposición. La verdad es que ha estado muy bien. La he visto muy fresca y muy directa con todo el trabajo hecho. Se nota el trabajo que hay detrás. Y yo quería preguntarte sobre esto que has comentado de que tus padres habían sido alumnos de Blay. No sé, me parece que es un caso pues bastante peculiar, ¿no? El que en casa tuvieras esa conexión y que explicaras un poco si crees que en tu infancia o en los años en que estuviste en ese periodo, si encontraste alguna diferencia, alguna enseñanza que creas que fuera diferente de lo normal, ¿no? Que, que si percibiste algo y si bueno, ¿cómo crees si hubieras llegado al trabajo también sin ellos, no sé cómo decirlo, si haberte inculcado tanto el mensaje, supongo que lo escuchabas de lejos, no te llegaba quizás al principio, entiendo, hasta que pues tenerlo ahí al final te dijo que lo tenías que ver. Si crees que también hubieras llegado a esto o ha afectado mucho el estar al tenerlo tan cerca, la A ver, información. no sé si hubiese llegado, porque es que lo he tenido muy a mano. Es que, como digo, o sea, los libros de la están por todas partes. Hombre, yo tengo 3 hermanos, soy la cuarta hermana, y todos han tenido esta mano, y ninguno de ellos está aquí. Entonces, y mi padre yo no creo que, o sea, vamos, no haría selección a la hora de recomendar ciertas cosas. Quizás sí intuiría una necesidad, una demanda por mi parte que a él le animaría, ¿no? A explicarme o a mencionarme, porque mi padre, como os he dicho ahí, lo he recalcado y yo se lo agradecí en persona a María Pilar y a Jordi, mi padre estaba en el live, decía que, estaba en el live, decía que, intuía, quería entender, quería hacer suyo el mensaje de Blay, pero yo no percibo que lo haya recibido así. O sea, no percibo que haya recibido un mensaje de mi padre. Yo recibí
una recomendación de esta persona tiene mucho que enseñar y es excepcional e interésate por ella, por Blay. Pero los mensajes que hoy he dado yo aquí, que son míos, yo de mi padre no recuerdo haberlos recibido de esa manera. Seguramente él, con el trabajo que hizo, que lo hizo, porque estuvo en cursos con Blay, y haría un trabajo y habría una transformación en mi padre, estoy segura, porque diferente no se quedó, que se salta a la vista, ¿no? Y llegaría hasta cierto punto, y este cierto punto en su actuar, pues se me transmitiría. Entonces tengo una base que entiendo, aunque no soy capaz, no soy capaz de acordarme, pues tendré una base de ciertas cosas que sí, ¿no? Pero me consta que otras no. Consta que otras no. Ni mi padre ni mi madre. Entonces, no sé, es que yo a Blay siempre me ha pasado, o sea, le leía y le entendía. A ver, al principio no, ¿no? Como os digo, le leía, o sea, iba y venía, y de hecho no he leído ningún libro suyo entero, ninguno. O sea, no tengo ningún problema en decirlo. Pero cuando le leía, algo pasaba, y no podía. De hecho, una vez me acuerdo de una conversación con mis padres que les decía, es que yo le entiendo fácil, le entiendo. O sea, cuando dice cosas digo, pues sí, es así. No me hago, o sea, realmente había una conexión con aquel hombre. Y entonces, no sé, entiendo que habrá sido pues porque mis padres me lo han transmitido de alguna manera, ¿no? Pero no sabría decirte, no tengo ejemplos que dar. Solo son, pues eso, mi padre entregándome unos audios, mi padre mencionando lo superior, mi padre mencionando, Blay decía que esto era por esto. No tengo Pero más. la muestra es que si tus hermanos no lo han hecho, de alguna manera es que tú tenías una demanda o algo, ¿no? Claro, Que te eso lo es lo que, hace, que te eso es hace lo que llegar pienso, como sea, aunque lo tuvieras como al sea, lado, pero eso llega. es. Pero yo es que me siento tan afortunada de haber encontrado Blay y de haber encontrado Arca, que es que no puedo. Me emociono solo de decirlo. Se Porque nota. es que a mí, me acuerdo que algunos amigos, ¿no? Que me han preguntado, que yo no escondo nada. ¿Y esto qué tal? Y tal? ¿Este curso qué tal? Y les suelo decir, no, es que esto no es un curso más. Este es mi curso. O sea, y que incluso da pena llamarlo curso, ¿no? Le digo curso pues para que lo entiendan, ¿no? Que no es un curso, esto es un alucinante. Pero es que no es uno más, no es uno más que añadir a la lista, no es uno más que es el mío, Sí, es lo sí. que yo necesito. Es lo que yo me ha hecho transformar y me seguirá transformando hasta que Arca me llegue al camino que me lleve, y si Arca no da de sí, pues tendré que, a lo que sea, me llega ahora mismo yo estoy aquí bien, estoy bien encaminada, estoy. Y eso, incluso he tenido la suerte de tener el centenario de Blay Muy cuando he bien. empezado, que ha sido para mí otro regalo alucinante. El estar ahí en Barcelona fue alucinante. Y además constaté, otra vez más, ostras, qué bien estoy aquí, qué bien estoy, qué suerte. No sé si ha sido casualidad o no, pero al final no importa, da igual. Lo importante es estar aquí y agradecer a mis padres. Vamos, esto es un regalo de ellos. Por lo menos darme esa facilidad cuando han dado otras facilidades de otro tipo en mi vida, pues esta se la debo a mi padre. El tenerlo tan en bandeja. El resto es mío, el esfuerzo es mío, estoy aquí, como he dicho, pues por mí. Pero esa suerte se agradece. Gracias, Ferran. La verdad es que da gusto, Amaya, escucharte hablar con ese Hombre, apasionamiento, ¿eh? Estoy así. Sí, Juan Pablo. Buenas tardes, gracias A Maya. También me vosotros. ha gustado pues esa transparencia que transmites. A ver, de los despertadores, porque yo estoy en ese punto y la verdad es que no me está resultando fácil. Has comentado una distancia entre el observador y el observado. Eso, ¿me podrías un poco, yo qué sé, pues eso, un poco desarrollar un poco más? Sí, a ver. O sea, primero te dedicas a observar lo que pasa, ¿no? O sea, te despiertas
y te tienes que dar cuenta, incluirte, ¿no? En lo que está pasando de alguna manera. Entonces, bueno, pues te incluyes, intentas ahí pues hacer ese, ¿no? Buscarte, ¿no? ¿Quién está pensando? ¿Quién está actuando? ¿Quién está sintiendo? Ah, vale, estoy aquí, bien, jo, tal. Pero de alguna forma sigues como metida en el barullo este de la fluctuación, ¿no? O sea, estás como en un torbellino. Ah, sí, estoy aquí, pero sigues ahí en la montaña rusa, ¿no? Y conforme vas buscándote cada vez más y percibiéndote cada vez más y vas a su vez haciendo el centramiento y buscando lo que eres, o sea, ves lo que no eres, pero tienes que ver lo que eres para, en un determinado momento, ya sales de la montaña rusa. Entonces, es una sensación de, sí, sí, las cosas se están moviendo, pero yo estoy aquí. Y veo que se están moviendo y me pueden afectar un poquito, sí, ahí está, pero... Entonces, no sé cómo explicarte, me ha salido esto de la montaña rusa, pero... Entonces, al principio, simplemente, primero, no sabes lo que está pasando. O sea, tú no estás por nada. Tú estás ahí, ves el carro, la montaña rusa, para arriba, para abajo, las curvas, no sé qué. De repente dices, ah, no, si estoy aquí, si estoy subida a la montaña rusa, ¿no? Ya es algo, ya por lo menos te incluyes. Y luego te vas dando cuenta de que no, que yo, la montaña rusa no, que yo estoy viendo que está pasando cosas y me estoy viendo en otra posición, en una posición donde controlo, donde decido, donde, donde, donde no estoy afectada. Y además es que no quiero, o sea, yo vas como desidentificándote y quitando, pierdes cariño a esas formas, porque al final estás encariñado con tus formas, porque te has agarrado a ser como eres, a ser de una forma de ser, estás encariñado a tu forma de ser, ¿no? Y estás como, ay, qué bien que estoy aquí, que me da seguridad estar así, ser de esta manera. Entonces, cuando vas cogiendo distancia ya esa forma de ser, pues ya está, dices, pues es una, mañana tendré otra y pasado otra, y mira, pues me ha servido hasta ahora, pero adiós, o sea, ya está, que yo no te necesito para nada. Entonces, es esa distancia a la que me refiero, ¿no? A decir, muy bien, pues toma, estás ahí y yo estoy aquí. Y si yo hoy decido no estar así, no ser así, no tener esta forma de ser, pues decido tener otra. Y entonces, es lo del artista y el cuadro que he puesto ahí, ¿no? Evidente, o sea, el artista no son sus cuadros. Tú a un artista nunca le vas a decir, yo soy este cuadro y tú no eres más que este cuadro. No, señor. Yo soy este cuadro, mañana haré otro, pasado haré otro y haré lo que me dé absolutamente la gana y expresaré lo que soy en diferentes formas, ¿no? Entonces está el artista y está el cuadro. Y el artista puede decir, este cuadro me gusta, si me gusta, que lo critiquen, que me da igual, que mi arte es mío y es sólido, es constante, es invulnerable. Entonces es esa distancia entre el artista y el cuadro. Y sí, pues mira, otro ejemplo que me ha salido de la montaña rusa y me ha venido bien este artista y el cuadro también para lo de la distancia. No sé, yo lo vivo así. Muchas gracias, Amaya. Me ha No. aclarado Sí, bastante. Sí, me sí, alegro. sí. Sí, porque bueno, pues eso, que estás ahí y muchas veces pues estás, sí, tomas contacto contigo, pero a lo mejor es muy breve y no llegas a poder captar incluso cómo expresarlo. Es que me ha gustado mucho porque hablabas también de que, ¿y qué pondré, no? Cuando escriba en el diario, ¿no? Oh, ¿Qué me me pasa, pasa? Cuando 62 diarios llevo, tengo que escribir el 63, bueno, todavía no llevo 62, creo que me he retrasado un par. Bueno, da igual. Tengo que escribirlo y ya estoy pensando, yo si no voy a saber qué contarle a Manuel, pues ya está. Pues es que, bueno, al final luego te da risa, como decía Blay, risa y pena a la vez, ¿no? Te da risa y pena. Es una cosa, bueno, pues ya está, ya sé, ya pasará. Muchas gracias, Amaya. Ya. Gracias a ti, Juan Pablo. La pregunta ha sido muy interesante. Venga, más cuestiones, más cosas. Sí, Natalia. Natalia, adelante. Hola Maya, buenas Hola, Noria. tardes. Muchas Buenas, felicidades, me ha encantado, gracias. me ha encantado. Bueno, has mostrado mucho entusiasmo. Yo te conocí en Oseira, no compartíamos mesa con Iván también y yo ya te veía entusiasmada y me hablabas de cómo te había transmitido tu padre, ¿no? A Blay, estuvimos hablando bastante de Blay y la verdad es que la charla sigues con el mismo entusiasmo, ¿eh? Amaya for President, ¿eh? Ya ves, Imanol, que te sale sustituta. Mira, yo sí que me gustaría preguntarte, como has dicho que tienes 3 niños, ¿eh?
bueno, niños, niñas, cómo les transmite, sobre todo para los que tienen nietos o como niños pequeños, ¿no? Porque estoy segura que lo haces, vamos, viéndote cómo, ¿no? Cómo sientes esa presencia, cómo les transmites tú a tus niños, ¿no? Cómo les hablas de su ser, bueno, si lo haces de alguna manera. Y luego la relación también, otra pregunta aparte relacionada con ellos, ¿cómo te ha mejorado la relación con tu familia? Serían estas las dos cuestiones. Muchas gracias, Amaya, felicidades. Natalia, gracias. Transmitirles, mira, pues ya ahora además lo tengo más claro que antes. No me quiero, o sea, no me estoy centrando porque muchas veces cuando vives todo esto, también me pasa con los amigos, cuando vives todo esto, las ganas que tienes ganas de despertar al resto, ¿no? Oye, que se enteren que esto, que la fiesta va de esto, que es que están súper dormidos y que oye, hay que enseñarles, ¿no? Urge dar lecciones, ¿no? Un poquito. Tienes esa necesidad que es, oye, pues es ganas de que la gente viva mejor de lo que vive, que yo creo que es muy loable, ¿vale? Pero bueno, te viene esto de dar lecciones, ¿no? Entonces, hace poco, ya esto ya me ha quedado claro, lo que hay que hacer es ser. Y cuando uno vive de esta forma que cree que es la verdadera, esa forma de ser es la que contagia al resto. O sea, no te tienes que preocupar en tener ciertas frases preparadas para decir, en tener lecciones que dar, en esa necesidad de demostrar cosas. Se demuestra siendo. Entonces, yo lo que intento con mis hijos, hombre, evidentemente hay ocasiones o que te las dejan en bandeja, ¿no? Pues cuando tu hijo te pregunta sobre, yo qué sé, sobre Jesús o sobre... Cuando hay ciertas cosas que te preguntan directamente, pues tú aprovechas para soltarles un poco el rollo. Pero en general, además ya estoy convencida de que no es cuestión de soltar rollos. Es cuestión de cuando se te presentan las situaciones con esos familiares, tu ser desde tu fondo, y cuando eres, ya está, las palabras salen solas y irradias la lección, pero no es tu lección en realidad, es la lección del ser, ¿no? Entonces, simplemente con mis hijos yo intento estar despierta. Estar despierta el máximo tiempo posible. Y si dicen cosas que creo que no son ciertas, como por ejemplo me pueden decir pues, que Dios no existe o que lo que sea, pues yo les digo que no, que sí que existe. Entonces, bueno, pues les digo un par de cosas, ¿no? O si me dicen, no sé, si aunque me pregunten, si estoy convencida, pues les suelto la frase correspondiente. Pero he decidido no intentar dar lecciones. Muy bien, He decidido concentrarme en ser. Y el ser ya dará lecciones, que es lo que es su naturaleza, irradiar y animar a la gente a despertar. Eso por un lado. Y luego, pues la relación con mi familia, a ver, no sabría decirte si ha mejorado. Es distinta, ¿no? Yo no tenía una mala relación con mi familia, ni mucho menos. Yo ahora soy más independiente, o sea, no pido, me centro en dar. Y entonces soy más tolerante con mis hijos, no les exijo cosas de mi personaje, porque las veo y digo, esto no es tuyo, esto es de tu personaje. Entonces, fuera. De hecho, no les exijo, intento no exigirles nada. Solo intento pues respetarlos. Yo creo que la palabra respeto, cuando se hace este trabajo, adquiere entiendes lo que es respetar a la gente. Porque respetar a la gente es intentar conectar con ella y punto. Y intentar tratarlos como el ser que son, que ves que es como eres tú, ¿no? Entonces, es amor, respeto, adquieren otra dimensión esas palabras. Entonces, en la familia hay mucho de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí que influye en eso. Pero no es que antes, yo que sé, me llevaba mal con no sé quién y ahora me llevo estupendo, o no hay nada de eso. Antes también yo me considero una persona que siempre busco la armonía y siempre busco que las relaciones sean buenas con toda la gente que conozco y que quiero, y sigue siendo así. Pero ahora las relaciones, en mi caso, son más auténticas porque son más
vienen más de la esencia que de la forma. Entonces, yo creo que todos van a salir beneficiados. A mí nadie me ha dicho eso, pero vamos, yo Jolines, muchas gracias, Amaya. pero tampoco busco que sean, o sea, yo lo que tengo claro es que lo que tengo que hacer yo es trabajar yo y ya está. Y el Muy resto, bien, muy bien. Menudo progreso en 1 año y medio, madre mía, muy bien. Enhorabuena, enhorabuena, Amaya. Gracias, Natalia. Marta. Hola, Maya. Hola. Yo te quería comentar conforme has ido hablando, bueno, temas que he apuntado, bueno, muy simples. Allí, cuando hablabas del observador, yo estoy un poco como hablaba antes el que estoy mirando el nombre. Bueno, no recuerdo quién era. Cuando hablas del observador, a mí me que explicar para saber quién es quien está observando. Yo o el personaje que está observando. ¿Entiendes? Que no sé, a veces estoy como personaje o estoy yo como observador. Es como una duda de las que me sale. Y otras de que has hablado, también era cuando has hablado de la espontaneidad, ¿no? Tenías hablado, soy espontánea, ahora era como... Ahí, sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que esto? Lo del observador, el personaje no observa, o sea, el personaje solo es un conjunto de ideas, ¿no? Y son como si fuesen ideas vivientes, ideas parlantes, ideas que se entrometen en tu vida. O sea, el personaje son ideas que te hacen actuar de una manera, sentir de una manera y pensar de una manera que tú no decides. Entonces, eso es el personaje, en mi opinión. Entonces, el concepto de observador, claro, cuando uno cree que vivir es dejarse llevar por todo esto, o sea, cuando uno cree que la vida es así, o sea, no hay más, es este descontrol de que no llevas el timón y estás ahí, pues el concepto de observador no tiene sentido, ¿no? Solo cuando te das cuenta de que realmente es como si estuvieses actuando en una película que no es tuya y buscas, a ver, esto es una película, que yo no soy esto. O sea, entonces intentas observar lo que pasa, pero porque te has dado cuenta de que esto es una película. Es como salirse de la pantalla, ¿no? O sea, que yo estoy viendo una película, no me voy a meter aquí, que yo estoy viendo la película y veo la película y digo que esta película no me gusta. O que esta película la veo de esta manera o de otra. Pero soy yo, no son esas ideas impuestas. Entonces, es un poco eso lo que te podría decir del tema del observador. Y lo de ser espontáneo, a ver, realmente si cuando estamos bajo el influjo, bajo el efecto de esas ideas y de esos modelos o esas formas cristalizadas a las que nos agarramos, realmente estamos cortando, ¿no? esa rama del árbol que decía, ¿no? Entonces, tú no estás dejando expresarte. O sea, no estás dejando que la energía que tú eres salga totalmente, que es la espontaneidad, ¿no? Que es esa frescura que nunca sabes lo que va a pasar, porque realmente es un flujo que está ahí, que no tiene ni pasado ni no está predeterminado, es una cosa que pasa a través tuyo. Entonces, la espontaneidad es conectar con eso que pasa a través tuyo, porque no sabes qué va a pasar, pero tú te dejas llevar en ese sentido, no dejarse llevar de, ahora, o sea, dejarse llevar, que normalmente ¿no? muchas veces usamos, no hay que dejarse llevar y tal, es este otro dejarse llevar. Entonces, actúas de una forma que a una forma te sorprende a ti, y dices, hostia, mira, pues he actuado de esta manera, ¿no? Y de otra forma la sientes que es tan originalmente tuya, que nadie te puede decir que eso no ha salido de ti de dentro, que lo es, que esto soy yo. Entonces, es un poquito eso, ¿no? La espontaneidad, tal como yo lo veo. Sí, pues, no, el ejemplo que has dicho de salir de la película,
Sí, a ver, Sí, lo he encontrado sí, muy fácil de usar, porque a veces como que no te das cuenta, cuando yo me doy cuenta si estoy observando, si me están observando o qué, a ver, pero si tú ya eres capaz cuando están pasando las cosas, no estás metida en las cosas, y aunque sea por un pequeño momentito, eres capaz de decir, ahí va, si pues, esto que estoy haciendo, ¿por qué lo están haciendo? O en otro momento, ay, yo no tenía que haber actuado así, sí, o sea, si esto no es mío, o sea, cuando empiezas a tener esos pequeños ráfagas de sentir que estás viviendo una película que no has decidido tú, o sea, que esto es un teatro. Entonces, realmente entonces, cuando cada vez vas viendo más de esto y vas viendo, pues eso, el títere con las cuerditas, el decoradito estupendo detrás y que esto no es que no es mi teatro, que esto yo no lo he decidido. Entonces, sí, sales un poquito de ahí, de ese escenario, te bajas del escenario, que no es tuyo. Que además no se trata de hacer escenarios ni nada, o sea, se trata, pues eso, de ser espontáneo, ¿no? Y de vivir y ser y ya está. Sí, bueno, no sé, muchas gracias, Amaya, ¿eh? nada. Gracias a ti, Marta. Se ve que el tema del observador está dando mucho juego. Y el observador, claro, pues eres tú. El observador eres tú. Y cuando despiertas te das cuenta de eso. Qué interesante es todo esto del observador. Venga, más cosas. Tenemos ya todos ganas de salir a dar un paseín, ¿no? Venga, alguna cosa final. Y si no, más o menos lo habíamos dejado a -4, son -20. Yo creo que quedarían ahí 5 minutillos para poder hacer alguna cosa, mm, eh, para poder terminar. Yo, cuando antes te han preguntado, me parece que ha sido Natalia, sobre tus niños, ¿no te has sentido nunca con la tentación de enseñarles a hacer algún centramiento contigo? He intentado hacer relajaciones con ellos, que creo que es el primer paso, entre comillas, por lo menos para que vean que, oye, hay que relajarse, ¿no? Por ejemplo, mi hijo mayor no para. Y eso sí que le suelo intentar decir, pues que no para, y que se dé cuenta de que no para y que tiene que parar, y que tiene que parar, que tiene que intentar estar en silencio, y bueno, unas cositas de las le digo. Y he intentado hacer relajaciones, pero pues por ahora no me han servido. Lo que sí intento es no esconderme para que vean que yo lo hago, pues una vez más, para que, bueno, pues eso que vaya calando un poco, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues de vez en cuando, pues les digo, oye, que me voy a hacer el centramiento, me voy a relajar y tal, pues para que ellos vayan viendo que a su madre le viene estupendamente y que, vamos, que es fundamental. Pero Sí, no he hecho mucho más. sí, es que, bueno, a mí me preocupa, mi nieto tiene ya 6 años y yo me estoy planteando enseñarle algo, porque claro, cuando es nieto no es lo mismo que si eres el padre o la madre. Vale, pues ¿alguna cosa más? Y si no, lo dejamos aquí. Venga, pues la verdad es que ha sido una gozada, Amaya. Me ¿Te has alegro. explicado tan bien? Sí, 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 de verdad. Que bueno, en fin, casi da pena tenerse que ir, pero nos tenemos que ir. Buenas tardes a todos. Terminad de disfrutar de este sábado y que os vaya muy bien. Venga, hasta la próxima aula maja. Buenas tardes. Buenas tardes.